porque ya tenemos al invitado, al doctor Alberto Montenegro. Con él vamos a conversar los próximos minutos. Póngale en pantalla, Jorge. Doctor, buen día. Bienvenido a Ecuador en directo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Jaime, buenos días con la audiencia. Doctor, bueno, me gustaría tocar este tema que estaba analizando, lo del caso Encuentro. ¿Por qué en ciertos casos actúan de manera supersónica y en otros casos son tortugas? Realmente deja mucho que pensar, ¿no? Porque a mí, cuando hubo esto de Salcedo, la detención o retención, no me acuerdo, de Salcedo, yo hablaba con el director de la cárcel 4, que el señor Arturo Aguayo, que estuvo 4 días en el cargo, una semana me parece en el cargo, y me decía que él tenía o más bien dicho, yo le decía que podría demorarse esto unos 15 días, o sea, la traída de Salcedo, porque normalmente se suele demorar así. Pero sorpresivamente a Salcedo lo trajeron al otro día, 48 horas ya estuvo aquí en Quito desde Panamá. Lo mismo pasó con la familia de alias Fito, como usted bien lo dice. Y en definitiva, ahora con Hernán Luque, nadie se preocupa de las autoridades públicas, y lo que incluso sorprende que un medio tradicional también se pregunte esto, ¿no? Que es Diario El Universo. A mí me llamó mucho la atención anoche que leía esta publicación que había hecho este medio de comunicación en su cuenta de X, que le llamaba la atención, o se preguntaba por qué a la familia de alias Fito le traen de forma inmediata y a Hernán Luque no, no hacen lo mismo. Y lo que más llama la atención es que la fiscal general, en sus múltiples entrevistas que hace a sus amigos de los medios de comunicación de Coavisa, por ejemplo, no salga a decir nada de esto, no se exprese, no pida una entrevista como lo suele hacer normalmente y como lo suele exponer todos los casos que ella tiene, o más bien dicho, algunos casos que ella tiene, y no diga nada. Entonces, solamente ciertas personas estamos en las redes sociales preguntándonos, ciertos medios se preguntan, pero ¿quién tiene la obligación? Es decir, las autoridades del Estado no hacen nada para que este señor venga a dar la cara a la justicia, ¿no? Claro, es preocupante. 14 días ya con hoy, 14 días que fue detenido y aún no hay ninguna respuesta. El ministro dice que hay buenos abogados que ha puesto Hernán Luque Lecaro, pero ¿y cómo en los otros funcionó? Eso también, casi se me escapaba esa idea. A ver, los abogados no decidimos. Los abogados presentamos nuestros alegatos en función de la defensa de nuestros representados, de nuestros clientes, pero los abogados finalmente no somos los que tomamos la decisión. O sea, por más abogado que sea, o el mejor abogado del mundo, si una persona tiene que venir a rendir cuentas en cualquiera de los dos, en cualquier caso, ya sea de extradición o ya sea de deportación, en cualquiera de los dos casos que tenga que ver o que se concrete esto del señor Luque, por más abogados que tengan, los mejores abogados del mundo, no significa que tengan que ir las autoridades que deciden que vengan, tienen que escuchar o hacer caso omiso de lo que, digamos, caso estricto de lo que digan los abogados del señor. Entonces a mí sí me llama la atención lo que dice el viceministro, y él es abogado, ¿no? Y habla de que tiene buenos abogados, en definitiva, y que por eso no hay cómo traerlo. O sea, el Estado ecuatoriano, en palabras más, palabras menos, es un inútil, o sus funcionarios son unos inútiles que no pueden traer a una persona porque tiene buenos abogados. Y O también sea, podría es ser una decisión de prácticamente gobierno a quien gobierno. manda aquí somos los abogados, no las autoridades. Doctor, podría ser una decisión de gobierno a gobierno también.
¿o no? Totalmente, totalmente, independientemente de lo que digan los abogados. Porque, insisto, Jaime, los abogados no decidimos en un caso, ya sea administrativo o judicial, no decidimos. Nosotros solo presentamos nuestras alegaciones y las autoridades públicas son quienes toman las decisiones en estos casos. Correcto. Doctor, vamos con otro tema. Hablemos de las reformas al Código Integral Penal y justamente este tema de la revisión de sentencias que se ha incluido allí y que en primera instancia fue aprobado por la Asamblea y resulta que ahora han pegado el grito al cielo y dicen, no, que no nos dimos cuenta que hay una parte donde el correísmo quiere la impunidad, están pidiendo la revisión de sentencias. ¿Hasta qué punto es verdad lo que nos dicen ciertos asambleístas que son de la derecha, aunque algunos llegaron por la izquierda o con un discurso de izquierda, pero son de la derecha, están pidiendo que no se revisen sentencias? ¿Cuál es el delito o cuál es lo pecaminoso en que se pueda revisar una sentencia? Bueno, lo que pasa es de que hay algunas personas que mencionan que no es procedente que un organismo internacional, sobre todo un comité de derechos humanos, pueda revisar o pueda cambiar una sentencia. Pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunos casos, por ejemplo, en Chile, ya ha cambiado o ha ordenado que se deje sin efecto una sentencia condenatoria porque han existido, se ha advertido, se ha comprobado que ha existido violaciones del debido proceso que fueron el antecedente para dictarse esa sentencia. Es decir, que no es nada del otro mundo, no hay que asustarse, no hay que alarmarse, si es que en todo caso existe una causal para que una vez que un organismo internacional jurisdiccional, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determine que ha habido o ha existido vicios del debido proceso o se ha violado el debido proceso en en un proceso penal. Entonces, el ciudadano o el sentenciado tiene el derecho de que se le revise esa sentencia porque el organismo internacional ha decidido de tal manera. Además, el Estado ecuatoriano es suscriptor de estos, eh, de estos organismos internacionales y consecuentemente pues es de obligatorio cumplimiento. Ahora, en lo que tiene que ver con las decisiones que podría tomar un comité de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, también puede ser tomado en cuenta como de obligatorio cumplimiento cuando este comité revisa el fondo. De la misma forma, ya en México también ya han tomado en cuenta los pronunciamientos de estos comités para dejar sin efecto ciertas decisiones judiciales. Es decir, que no es que si es que un organismo internacional, tanto jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, determina que hay violaciones de derechos constitucionales o de derechos humanos o violaciones al debido proceso, pueda o no pueda dejarse sin efecto una sentencia o revisarse una sentencia. Lo que pasa es que a muchos les alarma porque dicen que o aseguran que estos organismos internacionales, ya sean jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, no puedan revisar errores de derecho, sino solo de hecho. Pero al determinar que una sentencia debe dejarse sin efecto, como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violación del debido proceso, son o es en función
de errores de derecho. Entonces, no es, como algunos lo aseguran, improcedente que se pueda incorporar una causal en la que determine, como dice el proyecto, que sea, que está en debate, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en las sentencias. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana ya ha ordenado, en algunos casos, le voy a dar el caso concreto en el que la Corte Interamericana se ha pronunciado con respecto a eso. En el caso Palamara Iravane versus Chile. ¿Qué ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos concretamente en esto? Dispone, el Estado debe dejar sin efecto en el plazo de 6 meses en todos sus extremos las sentencias condenatorias emitidas en contra del señor Humberto Antonio Palamara Irabarne. Es decir, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí lo puede hacer. Y en el caso de que se ordene, y hay veces que el Estado ecuatoriano no cumple, se puede hacer una revisión de la sentencia a través de un recurso extraordinario de revisión y consecuentemente se puede, pues, dejar sin efecto esa sentencia y confirmar el estado de inocencia de esa persona que ha sido condenada producto de una violación del debido proceso. Es decir, que no hay que alarmarse y no hay que decir que no hay cómo, que los organismos internacionales cuasi jurisdiccionales o jurisdiccionales no pueden porque ya lo han hecho, ya han dejado sin efecto, como le estoy demostrando, y incluso el procedimiento que se plantea es que la Corte Nacional lo haga de oficio. Y es totalmente procedente eso, porque si es que a una persona le vulneran sus derechos al debido proceso, a la motivación, a la defensa, en un proceso judicial, en un expediente judicial, y la encierran, independientemente si es político, si no es político, y si está encerrada en función de esas violaciones, pues la Corte y las autoridades jurisdiccionales tienen que actuar de oficio porque estamos hablando de derechos indisponibles, de derechos humanos, independientemente de quién sea, si es Rafael Correa, si es Guillermo Lazo, si es Lenín Moreno, Jaime Nebot, Alberto Montenegro, etcétera. Aquí no importa quién sea. Claro. Aquí lo importante es que las autoridades dicten sus sentencias siendo respetuosas del debido proceso. Ahora, Doctor, ¿y por voy a dar... por qué aquí han negado ese recurso? En el caso Soborno. Porque todavía no está dentro de las causales, dentro de la normativa. Por eso es que en el evento de que se incorpore esto, en el caso de que un organismo internacional determine que una sentencia ha sido dictada en función de violación de derechos humanos, se puede revisar si es que se incorpora en el ordenamiento jurídico, es decir, una de las causales para interponer el recurso extraordinario de revisión. Ahora, ¿y cuál es la alarma? Si un organismo internacional de esta naturaleza, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina en el caso, por ejemplo, de Correa, que sí se violó el debido proceso, no creo que pues la Corte también sea correísta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para darle la razón a Correa. ¿Cuál es el miedo? Supongamos No, pues que sí, la fiscal ya dijo que de pronto ellos van a buscar amigos en esas instituciones. A ver, lo que ella dice es que los comités, según ella, los comités son un grupo de amigos que dictan decisiones o pronunciamientos en función de sus intereses, ¿no? Da a entender eso.
Pero hay que tener en cuenta y recordarle a la fiscal que los miembros de los comités de derechos humanos son personas expertas en derechos humanos y que son planteadas por los diferentes estados para que los representen, es decir, para que los estados suscriptores plantean para que sean ellos sus representantes en estos diferentes comités. Es decir, que no son amigos de Correa, no son amigos de Lazo, no son amigos de Lenin Moreno. Son personas expertas que determinan si es que en efecto se violó o no se violó, o observan o advierten, en el caso de los comités, una violación a derechos humanos dentro de un proceso penal. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo jurisdiccional, eh, tampoco podría yo, creo, estoy seguro que un político puede tener pues injerencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le den la razón y le digan sí, a usted le violaron el debido proceso cuando no lo es. Entonces, cuál es el miedo de que, por ejemplo, en el caso Sobornos, la Corte Interamericana determine que hubo violaciones de derechos humanos y en función de eso se interponga un recurso extraordinario de revisión, que he dicho, que insisto, sí es procedente en tanto que la Corte Interamericana ya ha dejado sin efecto sentencias dictadas por tribunales penales en estados como por ejemplo en Chile. Doctor, en este panel me acompaña Gustavo Jiménez, que también tiene inquietudes. Gustavo, buenos días. Buen día, Jaime. Buenos días, doctor Montenegro. Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo analizar la postura en la Asamblea de esto que está pasando, de este análisis que crea una controversia? Escuchaba al presidente de la Asamblea decir que no existen pruebas de que hubo mala intención de determinada bancada por incluir detalles en la reforma y que la Comisión de la Justicia tampoco tiene pruebas que habría provocado esa distorsión. Pero sin embargo existen bancadas que acusan y que dicen que esto debe archivarse. Inclusive dicen que hay que esperar la consulta popular porque en la consulta también se preguntan algunas reformas para el COIP. Bueno, lo que pasa es de que ciertos asambleístas ya se dieron cuenta, o más bien dicho, lo están viendo esto como que es una reforma para beneficiar a un Correa, para ser más concreto, más claro. Y por ejemplo, yo escuchaba ayer que Construye quería archivar todo el proyecto, sin tomar en cuenta que hay otras cosas que nada tienen que ver, otros planteamientos que nada tienen que ver con el recurso extraordinario de revisión, como por ejemplo el incremento en las penas, los beneficios penitenciarios en ciertos delitos, o más bien dicho, eliminar ciertos beneficios penitenciarios en cierto tipo de delitos, que al final del día son beneficiosos para el momento en el que vive el Ecuador y tratar de combatir la delincuencia, ¿no? Y con la ley. Sin embargo, ayer le escuchaba a un asambleísta del partido del presidente de la República decir que no es posible que Construye, sin tomar en cuenta esto, quiera que se archive de forma total la ley. Ahí nos damos cuenta, pues, que hay ciertos partidos políticos o ciertas bancadas que no les interesa el beneficio del ciudadano, sino que están ahí por cuestiones eminentemente de intereses partidistas, y eso no está correcto. Ahora, en lo que tiene que ver a la consulta popular, hay otras cuestiones en, en lo que tiene que ver a la ley penal, pero no se habla nada con respecto
ciertos aspectos que son importantes que que la Asamblea tenga que hacerlo de forma urgente e inmediata, como le estoy diciendo. Y también como lo que el recurso extraordinario de revisión, tampoco eso no se pregunta en la consulta. Y a mi criterio, el hecho de que un organismo internacional determine que a una persona se la sentenció de forma violatoria es imprescindible que pueda ser objeto de revisión a través de un recurso extraordinario. Y eso la Asamblea tiene que estudiarlo y hacer un análisis profundo, no solo porque a ciertos legisladores les parece que eso le beneficia a una persona, sino porque en este país, en cualquier momento, uno de nosotros nos vamos a la cárcel violando todo tipo de derechos. Le voy a dar un dato, Gustavo. Yo hablaba ayer con un mayor de policía que tiene a su cargo el tema investigativo en una provincia de la costa. Y esta persona me decía, este funcionario me decía, que con tal de judicializar a las personas, se viola todo tipo de derechos cuando estas personas no tienen ninguna influencia. En la investigación, en los seguimientos, en las escuchas. En definitiva, aquí el Ecuador no es un estado de derechos y de justicia, eso se viola todos los días. Y cuando una persona tiene una injerencia política y hay una consigna para encerrarla, en cualquier momento puede estar siendo víctima de una persecución política y consecuentemente encerrada a través de una sentencia violatoria de derechos o que ha sido, cuyo antecedente ha sido un proceso violatorio de derechos humanos y consecuentemente pues eso tiene que ser objeto de revisión penal de forma extraordinaria. Doctor, pero a ver, en la consulta popular, la pregunta 3 específicamente habla sobre las personas privadas de la libertad para que cumplan, o sea, le pregunta al pueblo si están de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en delitos detallados en el anexo, que no lo tengo aquí a la mano, reformando, termina la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo. ¿Qué significa esto? Que aunque se apruebe en la Asamblea con una reforma, la consulta le da la potestad al gobierno nuevamente de reformarla. Sí, pues porque sería posterior, ¿no? Posterior de lo que se pronunciaría la Asamblea. Y pues eso haría que exista una tremenda inseguridad jurídica, lo que normalmente pasa aquí en el Ecuador, ¿no? Ok, ahora, volviendo al tema de la Asamblea, la postura de las bancadas son diversas, pero finalmente cualquier sugerencia que le hagan al presidente, el presidente va a decidir finalmente si las acoge o no. Sí, porque el presidente tiene la potestad de vetar ese proyecto y bueno, quedaría en lo mismo, ¿no? Estaría en manos del presidente de la República que toma en cuenta esto, ¿no? Sin posturas políticas, pero bueno, finalmente el presidente de la República, ser un colegislador, lo hace en función de sus intereses también políticos, ¿no? Y eso, bueno, eso dice la Constitución y eso dice la ley, que es lo que procede en estos casos, ¿no? Ahora, habría que, no se sabe cuál sería la postura respecto de esto del presidente, ¿no? De ciertas reformas y cómo sería su postura con respecto a los procedimientos que se puede hacer por ejemplo, en la cuestión de la revisión penal o de sentencias.
Pero la postura del presidente en realidad no se conoce desde hace mucho tiempo. Yo creo que él responde más a los intereses políticos de otros sectores, más no a su interés como tal, porque el mismo hecho de plantear preguntas que pueden haber en una consulta popular y en un referendo inclusive, que pueden ser tratadas dentro del legislativo, ya demuestra que él tiene su propia agenda, o sea que le da lo mismo. Más bien creo que no tiene su propia agenda, tiene la agenda de otros y recibe consignas, parece, ¿no? A mi criterio es el suyo también, yo hago eco de ello, que él está ahí para ser lo que otros dicen, los, eh, los grupos innominados que les denomino yo, y que muchas personas han escrito con respecto a esto, hay literatura con respecto a esto, de estas personas que siempre tratan de ocupar el poder político, la presidencia, por ejemplo, de la República, para beneficiarse. Este pequeño porcentaje de personas que siempre han estado al mando del país, tratan de cooptar o de captar el país a través del Ejecutivo, del Legislativo, para poder gobernar favoreciendo a su grupo económico, como por ejemplo parece que así lo hizo el señor Lazo, y olvidándose de en realidad lo que pasa en el aspecto social, ¿no? A la sociedad de forma general, olvidándose del ciudadano. Entonces, parece que Noboa tiene las mismas características, porque él representa o proviene de este grupo de personas que siempre han estado con beneficios económicos, que siempre han tenido grupos de poder, son millonarios, entonces ellos no saben la realidad nacional, ellos gobiernan para un determinado grupo de personas, para favorecer a un grupo determinado de personas y no a la sociedad ni al ciudadano, que en realidad, de forma general, es quien tiene que ser beneficiario de las actuaciones de los funcionarios públicos, porque parece que ellos no saben o se olvidan o se hacen los que se olvidan que el funcionario público, el presidente de la República, el legislador y el juez, están ahí para tutelar los derechos de los ciudadanos y no de sus grupos a los cuales ellos pertenecen, ¿no? De acuerdo. Son las expresiones del doctor Alberto Montenegro, jurista, es nuestro invitado de hoy. Estamos analizando el tema de la reforma al COIP, pero nos falta otro tema, el caso León de Troya, estimado doctor. Se ha hecho popular el tema de la madrina, ¿verdad? Supuestamente sería pues la Coroneles, ¿no? General Tanya Varela, ¿verdad? Que en algún gobierno, específicamente en el de Lenín Moreno, tuvo gran injerencia y que ahora esta investigación de León de Troya saca a la luz a este personaje que protegía a estos sectores narcotraficantes. La pregunta, ella ya salió a defenderse, ¿no? Salió a decir que la están inculpando, que ella no es. Pero la pregunta, ¿por qué en este caso la fiscal no determina nombres y apellidos y en otros sí determina nombres y apellidos? No, porque la fiscal en ciertos casos, aun cuando sea sospechas, o, o indicios, ella lo afirma si es que eso le conviene políticamente, porque parece que se tenga claro la forma en que estoy diciendo, que la señora también ejerce su cargo de forma política. Entonces, si es que a un grupo de poder le conviene que digan que RC es tal persona,
aun cuando no se diga que es esa persona, dos personas terceras, dos terceros están hablando de RC, pero ella ya en los medios de comunicación dice que RC es tal persona, ya lo afirma. ¿Por qué? Porque RC es su enemigo político, ¿no? Doctor, pero entonces, Pero, en el caso de Tanya Varela específicamente, a ver, debe ser pero, ella, sí, debe ser pero ella ella, investigada como tal, porque estamos hablando de un encubrimiento a un nivel muy alto, en el cual inclusive un embajador de otro país, el embajador norteamericano, denunció. sí, lógicamente ella tiene que ser investigada. La señora Tania Varela ha tenido ya, o se ha hablado de sus conductas desde que era comandante general de policía. Hay que acordarse que la señora tenía se rumoraba y que finalmente con documentos salió a la luz, que la señora había sacado un préstamo de $400,000 en una entidad de la policía, en el ISPOL, me parece, cuando esa cantidad, ella y el marido, el esposo, habían sacado cada uno la cantidad, habrían sacado la cantidad de $400,000 en un préstamo quirografario, cuando eso nadie se le da esa cantidad de dinero en calidad de préstamo. La señora además tenía estos rumores desde hace mucho tiempo atrás y hasta ahora la señora no ha sido investigada hasta este momento, que no sé, salió ya en este caso que también parecería que a la Fiscalía General del Estado no le interesa mucho y ojalá pues la señora Diana Salazar en su obligación de hacer una investigación profunda y, y en debida diligencia investigue a la señora Tania Varela, porque incluso se hablaba pues que ella le ascendió al esposo sin tener las competencias de forma ilegal. Ahora se dice que ha facilitado al narcotráfico y ojalá por fin la señora sea objeto de investigación. Esto no quiere decir que la señora en definitiva sí ha cometido el delito, la señora Varela, pero tiene que ser investigada porque se trata de un caso en el que estaría inmersa la administración pública, concretamente funcionarios policiales. Yo recientemente me fui al estadio a ver lo que juega el Aucas en la Copa Libertadores y ahí le vi al señor general Ponce sentado en el estadio sin ningún remordimiento de todo lo que se le investiga y como ese caso, ese expediente está paralizado, parece que todos los sospechosos están muy tranquilos. Así es que esperemos que la Fiscalía General del Estado, como en todos los otros casos políticos, incluso sale a la televisión a dar explicaciones de lo que está haciendo a los medios tradicionales, ojalá también dé una explicación de qué es lo que se está haciendo, pues en el caso León de Troya, que es muy grave y que ha comprometido a las más altas esferas de la policía, la comandante general de policía, el jefe o el director nacional de antinarcóticos, que era Ponce, el director de operaciones, que era el general Vargas. Estamos hablando de generales de policía, no estamos hablando de oficiales subalternos o de personal o de policías de grados inferiores. Estamos hablando de generales de policía y esperemos que la fiscal haga lo que tiene que hacer en función, pues, de que se salga, de que se llegue a la verdad de los hechos. Aquí nadie está pidiendo que la meta presa o se la sentencie sin pruebas a la general Varela, sino que se llegue a la verdad y que en función de la verdad se active lo que tenga que activarse, si es que es posible, una causa penal y después un enjuiciamiento en contra de las personas que tengan una responsabilidad. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Les agradezco mucho. Buenos días. Gracias al doctor Alberto Montenegro conversando con nosotros aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.